Hola, buenos días. Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast, donde hablamos de casos de éxito de personas viviendo aquí en España y cómo hemos ayudado a nuestros clientes a solucionar situaciones particulares que hayan tenido y ahora han conseguido lograr seguir en España y tener su permiso, obtener su visado. Esta mañana tengo aquí conmigo a Ainhoa Manero, nuestra socia y CEO de Estén Abogados. Buenos días, Ainhoa. Hola, buenos días, Monique. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, empezamos un poco hablando de este caso en concreto de hoy. ¿Me podrías compartir un poco cuál era el cliente, cuál era su situación cuando ha acudido a nuestro despacho? Sí, claro. Este es un cliente que tenía una trayectoria larga en España porque había tenido una no lucrativa, pero luego fue asesorado mal para la renovación. Entonces, no renovó, no pudo renovar porque no lo hizo bien. Y nosotros le hicimos un arraigo, o sea, le hicimos una residencia nueva tras no haber podido renovar. Pero durante esta nueva residencia tuvo un control de alcoholemia y en este control de alcoholemia dio positivo. En España, cuando das positivo de cierto nivel, es delito, va por lo penal, ¿vale? Entonces nos encontrábamos ante una situación que le tocaba renovar. Cuando tienes que renovar un arraigo, nosotros decimos comúnmente renovar, pero es una modificación del permiso de circunstancias excepcionales por arraigo a cuenta ajena, se llama así, pero realmente aplican estos criterios de renovación. Cuando tenía que renovar y, por supuesto, le deniegan por tener antecedentes penales. Y digo, por supuesto, porque es lo más común, recibir una primera denegación. Sin embargo, nosotros ya le habíamos avisado de que probablemente esto pasase, pero eso no es la decisión final. Nosotros ya esperábamos una denegación, pero ya estábamos preparados para el recurso, porque las sentencias de los tribunales europeos ya han dicho que el hecho de tener antecedentes penales, el mero hecho de tener antecedentes penales, no significa que haya que denegar una renovación. Se tiene que analizar la gravedad del delito y también si representas un peligro actual para la seguridad y para la sociedad en España, ¿vale? Entonces, eso es lo que hicimos. Hicimos, en este caso, un recurso en el que probamos que son varios factores, ¿no? Que habíamos, por supuesto, pagado la multa que te ponen durante ese proceso penal, que había sido la única situación durante toda su trayectoria en España y que no representaba un peligro actual para la sociedad. En este caso, Monique era un control de alcoholemia que dio positivo, pero esto también es muy habitual y lo tenemos mucho cuando la gente está conduciendo sin el carnet español, por ejemplo, el carnet de México, el carnet de conducir, la licencia de conducir de México. No hay ni siquiera convenio entre México y España para hacer el canje del carnet. Entonces, hay que examinarse en España. Normalmente la gente se olvida o no lo sabe y conduce en España. También eso va por lo penal y también hemos tenido que solventar casos así. O sea, tener penales en España no es tan difícil, ¿vale? Ya con todos los temas de tráfico solemos ir por lo penal. Vale, muy interesante. Entonces, relacionado a este tema, imagino que mucha gente pueda pensar que si tienen algún antecedente penal, cualquier que sea, automáticamente su caso será denegado. ¿Eso es verdad o cómo las personas tienen que entender tener penales y la relación a inmigración en España? Lo que tienen que entender es que es muy, muy importante si tienen una primera denegación de esa renovación en inmigración, que es lo más habitual,
tienen que entender que es súper importante lucharlo, es decir, apelarlo, porque es mucho más fácil ganar este caso y tenerlo favorable en una renovación que si dejamos pasar el asunto porque estamos pues quizá con demasiadas cosas y no luchamos por la renovación y luego intentamos regularizarnos otra vez. Si perdemos la residencia, un nuevo permiso de residencia con penales es muchísimo más difícil, diría imposible, pero bueno, si no muchísimo más difícil conseguirlo. Sin embargo, para las renovaciones, la legislación es mucho más flexible. Por tanto, hay que en ese momento que quizá están pasando demasiadas cosas por la vida de esa persona que tiene que renovar, tiene que intentar encontrar la persona que le ayude, nosotros le podemos ayudar, pero quien sea, para hacer esas apelaciones, porque tiene dos posibles apelaciones. La apelación administrativa, en este caso concreto que hablamos, que fue en Asturias, lo ganamos en la apelación administrativa, ¿vale? Pero incluso si se hubiese denegado, también se puede ir a la corte, ¿vale? Entonces, todo eso hay que hacerlo, lucharlo hasta el final porque probablemente ganemos el caso. Sin embargo, si no lo luchas y quizás solo te ocupas de la parte penal, porque en este caso tendremos la parte penal y la parte migratoria. Si solo te enfocas en la parte penal y no te preocupas de la parte migratoria, cuando luego haya pasado todo y te quieras volver a legalizar, no se va a poder. Sin embargo, si lidias con la renovación y luchas por la renovación, lo más seguro es que consigamos renovarlo. Esto es lo importante, no dejar pasar el tiempo y decir que ya te ocuparás más adelante, porque más adelante, cuando estemos fuera del periodo de renovación, va a ser muchísimo, muchísimo más difícil. Vale, muchas gracias por la explicación. ¿Y tienes algún mensaje a las personas que pueden haber pasado por alguna denegación y estén preocupados? ¿Qué recomiendas que hagan en cuanto sepan que ha sido denegado su visado o su permiso? Pues mira, siempre consultar con un abogado de inmigración siempre que estés con un tema penal, porque muchas veces lo que recomiendan los penalistas a veces para acabar rápido el tema penal no te va a ser favorable para la parte de inmigración. Entonces, siempre que tengas un problema penal, a la vez contrastar toda la estrategia con un abogado de inmigración y, como he dicho antes, no dejar pasar la renovación, intentar luchar la renovación, por supuesto, pagar cuanto antes la multa, porque va a ser importante pagar la multa que tengas, pero sobre todo estar luchando para conseguir esa renovación y no dejarlo pasar para luego ocuparnos, porque como he dicho, es mucho más difícil si tienes penales conseguir una nueva residencia si te has quedado irregular que renovar, que es mucho más viable. Vale, muchas gracias, Ainhoa. Y para finalizar el episodio, espero que haya sido interesante para vosotros. Y si alguien tiene alguna duda o necesita algún asesoramiento de inmigración, por favor, entre en contacto con nuestro equipo de Stern Abogados y estaremos encantados en ayudarlos. Ainhoa, muchísimas gracias y que tengas un buen día. Gracias a ti, Monique. Gracias.